Hola a todos y todas de nuevo. Bueno, hace ya un tiempo que no me paso por aquí, pero al haber estado en Navidades pues no era el mejor momento. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo para hablaros esta vez sobre el tofu. Os voy a hablar sobre el tofu porque hace unos días os pregunté por Instagram qué tema preferíais para este vídeo y la mayoría me habéis dicho que queréis que os hable más en profundidad sobre este alimento, que como ya sabéis a modo muy general está hecho a base de soja y como ya os he dicho muchas veces, no solamente es un alimento exclusivo para personas con alimentación vegetariana y vegana, sino que yo os lo recomiendo en cualquier caso, porque es un alimento muy interesante, como ahora veremos, y por tanto os animo a que lo introduzcáis o al menos que lo probéis en cualquier tipo de alimentación. Eso sí, hay que saber elegirlo y hay que saber cocinarlo, y en este vídeo os voy a dar algunos trucos o algunos consejos para que esa primera experiencia de probar el tofu no sea un disgusto, sino que le deis una oportunidad y que lo hagáis de la mejor forma. Y bueno, antes de empezar con sus nutrientes, sus formas de cocinado, etcétera, os voy a contar muy brevemente cómo se obtiene. Como ya os he dicho, se elabora a partir de la soja. Es originario de China, también se le conoce como cuajada de soja. Y aunque es originario de China, como os digo, está muy extendido en toda la cocina asiática en general. Lo primero que se hace, lo que hacen los que elaboran el tofu es, en primer lugar, coger las habas de soja y ponerlas a remojo durante por lo menos 8 horas para que se hidraten bien. Y luego ya pasado este proceso de hidratación, lo que se hace es moler esas habas de soja. Después de que se han molido las habas de soja, lo que se hace es, el líquido que resulta de ese proceso se cuece y después se le retira lo que se llama okara, que es un subproducto de la elaboración de la leche de soja, que es una pulpa muy rica en nutrientes, pero que la mayor parte de las veces se utiliza para alimento de los animales. Una vez que se ha retirado la okara, lo que se hace es proceder a añadir los coagulantes, que normalmente suele ser sulfato de calcio, aunque también se suele utilizar cloruro de magnesio. En función de cuál utilicen, pues será el tofu más rico en un mineral o en otro, o tendrá una textura más firme o menos firme. Cuando se ha añadido el coagulante, pues empieza el proceso de coagulación y cuando ha terminado, lo que se hace es retirar el suero que aparece en la parte superior. Después se coge esta mezcla y se pone en los moldes, que normalmente suelen ser moldes rectangulares, pero bueno, puede ser el que sea. Se añade un peso encima para retirar el exceso de suero y ya después pues se procede a envasar para la comercialización. Esto es a modo general y muy resumido cómo se obtiene el tofu, pero si os interesa indagar un poco más os dejo en la caja de descripción un vídeo donde podéis ver pues más en profundidad cómo es este proceso de elaboración del tofu. En cuanto a su valor nutricional, como ya os he dicho muchas veces y como os acabo de decir al empezar este vídeo, me parece un alimento súper interesante, destaca bastante en proteínas, pero es que además esa proteína que tiene el tofu es de alto valor biológico, es decir, es una proteína muy completa, de muy buena calidad, porque tiene todos esos aminoácidos esenciales que necesita el organismo. Por tanto, es una proteína, como digo, muy completa. La cantidad de proteína del tofu ya va a cambiar en función de si es más firme, si es un tofu que tiene más agua, en función de la marca, en función de dónde lo compres, pero vamos, más o menos puede variar entre 11 gramos, 12 gramos, pero puede llegar incluso hasta los 19-20 gramos de proteína por cada 100 gramos que tienen algunas variedades de tofu. Y en cuanto a micronutrientes, pues también destaca bastante en calcio, sobre todo, como os he dicho, si está elaborado con ese tipo de coagulante, y también es bastante rico en hierro vegetal. Y ahora os quiero mostrar algunos ejemplos de diferentes tofus para que veáis esto que os digo de que la proteína puede cambiar según qué tipo de tofu sea y según dónde lo compréis. Por ejemplo, tenéis este de aquí, que es el de marca Lidl, que este en concreto tiene más o menos 13 gramos, 13,1 gramos de proteína por cada 100 gramos de tofu. Es una cantidad que no está mal y concretamente este, la verdad es que es bastante firme, aunque los hay mucho más firmes, y este queda bastante bien a la plancha. Os voy a dejar también aquí arriba un vídeo donde hice un pequeño recopilatorio de algunos productos de Lidl
vegetarianos veganos, donde también hablo de otros tipos de tofu que tienen allí y así pues le podéis echar un ojo por si os interesa alguno de ellos. Otro tofu también muy conocido es el de Mercadona, que es este de aquí arriba. A mí personalmente no me gusta nada, ni por sabor ni por textura, no me gusta absolutamente nada y luego hablaré un poco de esto también. Este en concreto tiene 11 gramos de proteína, un poco menos que el de Lidl, por cada 100 gramos. Entonces, pues bueno, es otra opción más, desde luego pues se puede utilizar y según cómo lo cocines se le puede dar un poco de juego, pero sí que es cierto que este tofu no es tan firme, tiene más agua, es mucho más blando, el sabor a mí ya os digo que no me encaja y tampoco me parece un buen tofu para hacer a la plancha porque queda muy blando y a mí el resultado no me gusta, pero bueno, para gustos los colores. Luego tenemos este de aquí que lo podéis encontrar en Alcampo, aunque desconozco si está en otros sitios. Este, igual que el de Mercadona, tiene 11 gramos de proteína por cada 100 gramos. De sabor, textura no os lo puedo decir porque no lo he probado, pero bueno, en cuanto a la proteína, como veis, también ronda más o menos entre esos valores que os acabo de comentar. Luego ya tenemos este de aquí que es de Carrefour en la zona bio, que este sí que lo he probado. La verdad es que a mí me gusta bastante el resultado de este tofu. A mí es que me gusta sobre todo que el tofu sea muy firme porque considero que al hacerlo en la sartén o al hacerlo salteado con otras verduras queda muchísimo mejor cuanto más firme sea. Este de Carrefour, como os digo, es un tofu bastante firme y su contenido en proteína, por tanto, también es superior a otros tofus que no son tan firmes. En este caso tiene más o menos 17 gramos por cada 100 gramos de tofu. Como veis, pues hemos hablado de unos tofus que están más o menos en 11 y ya estamos en un tofu que tiene una cantidad bastante superior hasta llegar a los 17. Pero como veréis ahora hay tofus firmes que todavía tienen más cantidad de proteína. Otro tipo de tofu es el de marca Ahimsa, que este lo podéis encontrar por ejemplo en Alcampo. En este caso también es un tofu firme, pero tiene un poco menos de proteínas que el que hemos hablado de Carrefour y estaría más o menos en la misma línea que el de Mercadona y el de Lidl, más o menos 12,5 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. También existe un tipo de tofu que no es firme, es todo lo contrario, es un tofu muy blandito que se llama tofu sedoso. Este, por ejemplo, de aquí, de la marca Typhoon, este tofu no está indicado para hacerlo a la plancha, podéis hacerlo, pero ya vais a ver que el resultado pues no es el mejor. Este tofu está más indicado para comerlo frío, para ponerlo en sopas, incluso para elaborar con él postres. El contenido en proteína evidentemente es muchísimo más bajo, está en torno a 5,2 gramos de proteína por cada 100 en el caso de este de aquí, pero bueno, según lo que queráis preparar, pues es una buena alternativa. Y como os acabo de decir, hay tofus firmes que tienen una cantidad de proteína bastante más elevada que todos los que os he comentado. Entre ellos está el de la marca Typhoon, que como os digo es una marca que bajo mi punto de vista es bastante buena tanto en textura como en sabor como en valor nutricional. Este tofu de aquí, por ejemplo, de esta marca es el tofu ahumado, es muy firme y evidentemente el contenido en proteína pues también es bastante más elevado. En este caso estamos hablando de 19 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, que es una cantidad pues que es bastante más alta que todos los que hemos visto anteriormente. Esta marca Typhoon me parece muy especial y como que es muy diferente al resto porque tiene una gama de tofus firmes muy ricos con unos sabores muy distintos y que estarían muy indicados para todas esas personas que dicen que el tofu no les sabe a nada. Seguramente no habéis probado tofus de este estilo porque estos tofus tienen muchísimo sabor y con sabores muy diferentes. Por ejemplo, están estos dos de aquí, que uno de ellos lleva albahaca y el otro de ellos va con tomate. Estos dos de aquí tienen más o menos unos 17,7 gramos de proteína por cada 100 gramos de tofu, que también es una cantidad bastante alta. Y luego tienen también estos otros dos, que uno es con olivas verdes y con especias y el otro es con curry y mango, que son pues sabores diferentes que pueden dar mucha variedad. Y estos dos tienen más o menos entre 15 y 15,6 gramos de proteína por cada 100 gramos de tofu, que aún así también sería una cantidad bastante buena. Todos los tofus de esta marca, como veis, tienen una cantidad de proteína alta, unos más que otros, pero bueno, es una cantidad que es superior a la proteína que podemos encontrar en el tofu de Mercadona, de Lidl, etc. Y además nos da una variedad en cuanto a sabores que es bastante interesante. Y ahora vamos a pasar a lo que nos importa a todos y a todas, que es cómo cocino el tofu, dónde lo meto, porque no me sabe a nada, porque sabe a cartón,
etc. Yo me sigo encontrando en consulta prácticamente a diario la frase de no me gusta el tofu. Y entonces a esa respuesta yo siempre pregunto, ¿pero cómo lo has probado? ¿Qué tofu has comido? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has preparado? Porque en la mayor parte de los casos, esas personas a las que no les ha gustado el tofu simplemente han comprado el de Mercadona o el de Lidl, un tofu blanco normal y corriente, y se han limitado a hacerlo a la plancha o incluso a comérselo tal cual del paquete. Entonces, lo primero de todo, decir que justamente el tofu de Mercadona no es el mejor del mundo, ni por sabor ni por textura, como os he dicho antes. Hay muchos tipos de tofu y por tanto habría que dar una segunda oportunidad a todos esos tofus. Un ejemplo que yo siempre os pongo en consulta es que igual que cuando, por ejemplo, hacemos un arroz blanco o un plato de pasta, tendemos a, en la mayor parte de los casos, a añadirle una salsa, añadirle verduras, añadirle queso o añadirle otras cosas, porque si no, un plato de arroz o un plato de pasta así a palo seco no destaca precisamente por su explosión de sabor en la boca, pues con el tofu pasaría lo mismo. No se puede comer el tofu a palo seco, porque es mejor añadirle otras cosas para que tenga otro tipo de sabor. Igual que haríamos, como os digo, con un plato de arroz o con un plato de pasta. Esto hablando del método de cocinado, que ahora indagaremos un poco más. Y luego, en cuanto a tipos de tofu, como habéis podido comprobar, hay un montón de tipos. No solamente se reduce todo al tofu blanco, como os digo, de Mercadona, sino que hay un montón de opciones. Y esto aquí me gusta poner el ejemplo que escuché hace ya mucho tiempo a mi compañera Lucía en un vídeo, pero que me pareció muy útil y es muy fácil de entender lo que se quiere decir con este ejemplo. El ejemplo es que igual que cuando tú pruebas por primera vez el queso, no te puedes quedar solamente con el sabor de un tranchete o con el sabor de un quesito, porque evidentemente hay muchos tipos de queso y no todos son iguales, cada uno tiene una textura y cada uno tiene un sabor, y no por eso dirías que no te gusta el queso, porque solamente has probado un tipo de queso. Pues con el tofu pasa exactamente igual. Si solamente has probado un tipo de tofu de un supermercado, no puedes asegurar de que no te gusta el tofu, porque es probable que te estés perdiendo otros tipos con otro tipo de textura, con otro tipo de sabor. Incluso es posible que no lo estés cocinando adecuadamente y por tanto yo siempre os recomiendo que le deis una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad, porque por lo menos podréis saber con seguridad de que el tofu no os gusta. Que por supuesto puede ser que no os guste el tofu probado marinado, hayáis probado un tofu de olivas verdes, de albahaca, lo hayáis probado en un restaurante genial y es posible que aún así no os guste. Yo no digo que no, pero por lo menos que le hayáis dado esa oportunidad y que no os hayáis quedado únicamente con un tipo de tofu cocinado a la plancha, porque esa no es una forma significativa de probar el tofu, ni quiere decir que todos los tofus sepan así, y por supuesto hay miles de formas de cocinarlo. El tofu es como si fuera una esponja, también depende del tipo de tofu que sea. Si es muy firme, mucha esponja no va a ser porque es muy denso y muy preto, digamos, pero por norma general los tofus que son así tipo semifirmes son como una esponja y por tanto absorben muy bien lo que le pongas. Por eso os digo que sacar el tofu del paquete y ponerlo en una sartén a la plancha no es la mejor forma de hacerlo, porque ahí no está absorbiendo absolutamente ningún tipo de sabor. Por lo tanto, una forma muy rápida de hacer el tofu, que no requiere prácticamente nada de tiempo, es coger el tofu. Si lleva algo de suero, pues darle un poco de presión para eliminar todo ese suero y directamente ponerlo en una sartén con aceite de oliva a fuego fuerte. En la misma sartén podéis coger un poco de salsa de soja sin azúcar añadido, echar un poquito y dejarlo ahí para que absorba bien la salsa de soja. Ya simplemente con eso el tofu tiene un sabor muy distinto, pero si aún encima a esa sartén con aceite, un poquito de aceite, tampoco mucho, sino un poquito, con aceite, salsa de soja, le añadimos alguna especia que se quede bien adherida a las paredes del tofu, como por ejemplo la cúrcuma, la pimienta, el pimentón dulce o pimentón picante, y lo dejamos todo ahí a fuego fuerte, el resultado pues ya es bastante diferente a comerlo tal cual del paquete o añadirle solamente un poquito de aceite. Esto es una forma rapidísima de hacerlo y particularmente es como yo suelo consumir el tofu natural. Luego hay otras formas que lógicamente absorben muchísimo más sabor, pero lo que hay que hacer es dejarlo marinado durante algunas horas. Se coge un recipiente
y en ese recipiente ponemos el tofu cortado a rodajas o cortado a dados o como queráis, y ahí ponemos todos los ingredientes. Podemos utilizar distintos tipos de marinado, como por ejemplo un poco de aceite, un poco de salsa de soja, cúrcuma y jengibre, y lo dejamos ahí unas horas en la nevera. Podemos utilizar en lugar de salsa de soja zumo de limón y añadir pues romero, tomillo, orégano para darle otro toque. O podemos utilizar un marinado muy básico, que sería añadir un poco de salsa de soja, añadir también ajo en polvo, cebolla en polvo y perejil, y así también estaría muy bien. Y después de haberlo marinado retiramos el exceso de líquido y ya lo pasamos por la plancha también a fuego fuerte para que se queden los bordes lo más dorados posibles. Haciendo el tofu de esta forma, pues como os digo, tiene un sabor muy distinto, absorbe otro tipo de sabores y la verdad es que está bastante bien. Luego este tofu podemos mezclarlo con lo que sea, podemos mezclarlo con verduras, podemos mezclarlo con un arroz, con una pasta, podemos utilizar tofu también para hacer albóndigas o hamburguesas veganas, podemos utilizarlo, como hemos dicho anteriormente, para hacer postres, podemos usarlo para rellenar una lasaña, unos canelones, podemos ponerlo encima de una pizza, podemos hacer sándwiches, bocadillos, es decir, el tofu lo podemos utilizar en muchos platos y en muchas preparaciones, pero lo interesante es cocinarlo de una forma adecuada para que tenga un poco más de sabor. Y luego, como os digo, también podemos jugar con comprar otros tipos de tofu que ya vienen con especias o que ya vienen aderezados de otra forma para tener un poco más de variedad en la alimentación. Así que bueno, ya no tenéis excusa porque os acabo de decir un montón de opciones para que le deis esa segunda oportunidad al tofu, sobre todo a las personas que decís que no os gusta, pero que solamente lo habéis probado de un solo sitio y hecho de una sola forma, pues os recomiendo que si os apetece lo probéis de otro tipo de formas o probéis otro tipo de marcas para ver si realmente no os gusta o si realmente lo que ocurría es que teníais que probar otro tipo de marcas, que esto es muy común y a mí en consulta me ocurre muchísimo que al darle a la persona otro tipo de marcas de tofu y al darle recetas con tofu diferentes, sí que le ha gustado el tofu, porque realmente coger el tofu y ponerlo a la sartén no suele hacerlo así nadie. Yo nunca jamás me como así el tofu, yo por lo menos le pongo la salsa de soja y alguna especia, pero tal cual del paquete no suelo hacerlo y hay muy poca gente que lo haga. Así que, como os digo, os recomiendo que le deis una segunda oportunidad para comprobar si de verdad no os gusta o si faltaba un poco de experimentación con el tofu. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido dar ese empuje para que probéis el tofu de otras formas, y bueno, si tenéis alguna otra forma de cocinar el tofu que yo no haya dicho aquí o tenéis alguna receta que os guste mucho con tofu, etcétera, me lo podéis poner por los comentarios y así pues nos nutrimos todos de ese contenido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente.